0, lo que teníamos que hacer era reemplazar en la x, ¿no? Si x vale 0, ¿cuánto vale y? Para nosotros esto era y, ¿no? Y puede ser f de x, puede ser así este f de x, ¿no? Puede ser esta f de x, puede ser g de x, pero al final va a ser siempre y, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor de y cuando x vale 0? Leonardo. 5 sería. Ujú. 5, seguro. Inge sería 1. 1, ¿no? A ver, Jessy, ¿cuánto sería? 1 o 5. 1. 1. ¿Por qué? Porque 4 por 0 es 0. Más 1, sí, 1, ¿no? Ahora, si vale 3, Epifania. 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 13. Inge. 4, ya, 4 por 3, 12 más 1, 13, ¿no? Entonces nosotros íbamos reemplazando el valor de x para poder hallar el valor de y. En este caso tenemos solamente una constante. Entonces, por más de que el valor sea 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, digamos, va a ser 1, ¿no? Va a ser 1. En este caso, x, y. En este caso, por ejemplo, va a ser igual, por más de que le demos el valor 0, 1, 2, 3 o cualquier número real, va a ser un quinto. ¿No ve? Entonces todos los valores van a ser un quinto, ¿no? Por lo tanto, esta va a ser una función lineal, ¿ya? ¿Han entendido, no ve? ¿Sí? Sí, Sí, Inge, está claro. Ya. claro. Tenemos dentro de las funciones polinómicas, tenemos también lo que son las funciones lineales, ¿no? Tenemos las funciones lineales, un ratito. Eh, tenemos las funciones lineales. Dentro de las funciones lineales está lo que son la forma general, ¿ya? Tenemos la forma general que va a ser, bien, 0 más uno, perdón. ¿No? Entonces vamos a tener las funciones lineales, que va a ser, por ejemplo, esta es una función lineal, que ya habíamos hecho. Que habíamos visto ya. Acá, X, y X y Y.
0, 0, después de 1, menos 1. Entonces ya habíamos dicho de que, por ejemplo, cuando x vale 0, que vale 1. Cuando vale x1, 5, que vale, bien, vale 2, 9, 9. Cuando vale menos 1, 3. menos 3. muy bien, menos 3, ¿no? Entonces ahí nosotros ya tenemos lo que son, bueno, tenemos la función y ahorita vamos a ver la gráfica donde, a ver, 4x del incremento vertical. Entonces, vamos a ver, este, pequeño poquito. Eso no está bien, a ver, un ratito. Lo mismo suena porque no. Chévere. Vamos a acá, pantalla, pestaña. Aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí nosotros ya tenemos esta función, ¿no? 4x más 1, ¿no? Tenemos esta función. Y por ejemplo, cuando habíamos dicho de que cuando x vale 1, ¿no? ¿Cuánto vale y? Vale 5. 5. Tenemos acá, cuando x vale 1, entonces subimos y vale ¿cuánto? Aquí está. 5. Cuando intersectamos en la función, en la gráfica de la función, entonces y vale 5, ¿no? Cuando x vale 0, y vale 1. 1, Aquí tenemos, ¿no ve? 1. Cuando x vale 2, habíamos dicho que y vale, aquí vamos subiendo, y vale 9, ¿no? Entonces, esa es una función lineal. ¿Lineal por qué? Porque es una sola línea, una línea continua.
ya les había dicho de que solamente para ver una función lineal podemos tener un podemos obtener 2 puntos de la función y hacer la función lineal. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que es una función lineal? Cuando solamente nuestra función está por x, ¿no? Solamente tenemos una x, ¿ya? Tenemos lo que son las funciones cuadráticas, cuando x está elevado al cuadrado. Vamos a ver un momento. Y por ejemplo, vamos a ver funciones, ya hemos visto lo que es la función lineal. Vamos a ver lo que es la función cuadrática. Lineal es cuando nuestra x está elevado a la 1. Ahora cuadrática es cuando nuestra x está elevado al cuadrado. Por ejemplo, aquí vamos a poner esto. ¿No? Cuando está elevado al cuadrado, ¿no? Inge, una pregunta. Sí, Solamente está presentando la pizarra de... perdón, disculpen chicos. Ya, ahora sí. Función cuadrática, ¿no? Cuando f de x es igual, por ejemplo, 2x al cuadrado más 4x más 1, y su forma general de la función cuadrática es similar a la función lineal, pero tenemos que tener más por x al cuadrado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en la cuadrática ya es cuando nuestro mayor exponente está elevado a x al cuadrado, ¿no? Hacemos la misma metodología para poder hacer la gráfica, para poder analizar la gráfica. Entonces hacemos lo mismo. Veamos. Entonces decimos, cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? ¿Cuánto vale Uno y? no sería uno, Inge. Exactamente, sería 1, ¿no? ¿Por qué? Porque 2 por x0 al cuadrado, 0. Por 2, 0. Más 4 por 0, 0, ¿no? Entonces sería 1. Ahora, ¿cuánto sería cuando x vale 1? 7. 7, 7. Bien, bien. Cuando vale 2, 17. 17. A ver, 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Más 8 más. A ver, 2 por 2, 4. Por 2, 8. Más 8, 16, 17. Cuando vale menos 1, sería 2 por 1, 2. Menos 1. 6, 7. ¿Cuánto es? ¿1? Menos 1 me dijiste. Sí. Ya. Menos 1 al cuadrado siempre va a salir positivo. 1 menos 1 por menos 1 va a ser 1. 1 por 2, 2. ¿Lo ves? Sí, ¿verdad? Menos 1 por menos 4 va a ser menos 4, ¿no? Aquí tenemos 2, menos 4, menos 2, más 1, menos 1. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Segura? Sí, Sí, Inge. sí. Sí. Entonces, ahora vamos a hacer la gráfica. Vamos a hacer la gráfica. Denme un segundito. Vamos a hacer la gráfica. Aquí vamos a poner. Dejar de presentar. Presentar ahora. Una
pestaña y vamos a ver la graficador. Entonces, borramos este y ponemos x al cuadrado. Perdón, cuadrado. ¿Cuánto era? Me dicen, por favor. Mira, x al cuadrado. ¿No? ¿Cuánto era? A ver. A 2x al cuadrado más 4x al cuadrado más 4x más 1. Ahí está. Entonces, vamos a ver acá, ¿no? Entonces habíamos dicho, ¿no? Cuando x vale, pueden ver, ¿no? A ver, mejor así. Ya. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? 1. Aquí. Entonces, x, aquí está el valor de 0. ¿Cuánto vale y? Vale 1, ¿no? Entonces ahí si se pueden fijar en las letritas que salen encima, dice, cuando x es 0, y es 1, ¿no? Ahora, cuando x vale 1, y vale 7. Entonces subimos, ¿no? Subimos acá. Entonces vemos, cuando x vale 1, y vale 7, ¿no? Vamos nuevamente acá. Cuando x vale 2, y vale 17. 2. Entonces vamos al... Cuando x vale 2. Aquí está. 2, y vale más o menos por acá. Cuando x vale 2, y vale 16,96 sale acá, ¿no? Entonces pues, vamos acá, y vale 17. 17.4. Ahí estoy poniendo, lo que pasa es que no es muy exacto. Ahora sí, aquí está el 17. Ok, ahora sí, 17,01, ¿no? Cuando x vale 2. Y así sucesivamente nosotros podemos ir viendo, ¿ya? Podemos ir viendo lo que son las funciones cuadráticas. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Está claro ahí. Está ¿Está claro, claro? sí. Ya. Entonces, esa es la manera de poder ver lo que son las funciones cuadráticas. Ahora, tenemos también lo que son las funciones algebraicas. Dentro de lo que son las funciones cuadráticas, tenemos lo que son las funciones algebraicas. Dentro de las funciones algebraicas, ya hemos visto lo que son las funciones polinómicas. Dentro de las funciones polinómicas están lo que son las funciones constantes, están las funciones lineales, están las Y funciones otra vez la cuadráticas. pantalla se olvidó. Ya, ya, ahora sí. Les iba diciendo, dentro de las funciones polinómicas que habíamos visto y dentro de la forma general, nosotros tenemos lo que son las funciones constantes, ¿no? Tenemos las funciones lineales y tenemos las funciones cuadráticas, ¿no? Entonces eso ya hemos visto, ya conocemos, bueno, ya les he preguntado si tienen alguna duda, creo que no tienen ninguna duda hasta el momento, ¿no? Entonces ahora vamos a ver lo que son las funciones eh, algebraicas, ¿no? Vamos a poner acá funciones algebraicas.
Dentro de lo que son las funciones algebraicas tenemos una forma general también, ¿no? Vamos a ver un ratito la forma general, ¿no? De las funciones algebraicas, la cual vamos a escribir. Es un poquito complicado escribir en computadora, pero lo vamos a hacer acá. Vamos a colocar este de acá. Aquí podemos ver la fórmula general donde P sub n, P sub nx, ¿ya? P sub n menos 1x y P sub 1x, P sub 0x son polinomios en x, ¿ya? Y n es un número natural, ¿ya? Vamos a poder darles, aquí les voy a dar unos ejemplos de las funciones algebraicas, ¿ya? Donde vamos a poder observar lo siguiente. Funciones algebraicas, vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Aquí sobre x al cuadrado más 1. Tenemos una función algebraica. Aquí te vamos a poner otra, donde vamos a poner 1 sobre después, otro ejemplo más.
poner este de acá. Este de acá. Lo voy a poner acá. Voy a poner- Ya. A ver, de acuerdo a la fórmula general, este de acá, que ustedes ven, ¿es o no es una función algebraica? A ver, Catilus. Catilus, ¿estás ahí? Muy buenos días, Inge. ¿Cómo estás? Este de acá que vos puedes ver, ¿es o no es una función algebraica? Sí, es Inge. Este es una función algebraica. ¿Por qué? Porque contempla todo lo que son todo lo que son los polinomios de x sub n, ¿no? Este de acá es una función algebraica. A ver, Leonardo, Eh, no sería una función algebraica. no es una función. ¿Por No es. qué? Porque tiene un logaritmo. Entonces, este de acá no es una función algebraica, ¿ya? Les estoy poniendo para que ustedes más o menos se den cuenta. No es una función algebraica. Este de acá es una función algebraica. Sí. Este de acá es una función algebraica. Toda función polinómica, ¿no? Toda función polinómica, como vemos acá, también es una función algebraica. Entonces, este sí es una función algebraica. Este también sí es una función algebraica. Este de aquí, a ver, Adrián o Adriana, Buenos días, Inge. ¿cómo estás? Buen día. Este de acá, que dice f de x igual a seno de x más 1, ¿es o no una función algebraica? No, ¿Por qué? porque tienes. Muy bien, exactamente. No es una función algebraica porque tiene seno de x, ¿no? Y para finalizar, este es una función algebraica, ¿no? Porque cumple con la forma general. ¿Ya? Eh, bueno, vamos a seguir. ¿Quieren clases de algo después? No, no tenemos ya clase. Ya, ya. Entonces, a ver, ya como ya conocemos lo que son funciones algebraicas, ya podemos definir. Bueno, si se dan cuenta, todos los que tienen logaritmos, senos, hipérbolas, si tiene antilogaritmos y otros, no van a ser funciones algebraicas. Los demás sí son funciones algebraicas, ¿no? ¿Ya? ¿Comprendido? ¿Sí? Sí, sí. Ya. Sí, Inge. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver lo que son las funciones algebraicas, las gráficas de las funciones algebraicas. ¿Ya? Eh, dentro de esto, a ver, vamos a ver aquí, vamos a poner esto de acá. Listo.
Ya, es muy importante que para poder hacer las gráficas de las funciones algebraicas tenemos que conocer ciertos conceptos, ¿no? Uno de los conceptos es el dominio, ¿ya? El dominio de la función. Otro de los conceptos es las intersecciones, ¿no? Las simetrías y las asíntotas. Ya, es muy, muy importante que tenemos que conocer eso, ¿no? Entonces, para la próxima clase yo voy a subir una tarea donde ustedes me puedan definir e investiguen qué es el dominio, qué son las intersecciones, qué son las simetrías y qué son las asíntotas. De todas maneras, ya, yo les voy a explicar un poquito acá, ya brevemente y rápidamente lo que son dominio, intersección, simetrías y asíntotas, ¿ya? Entonces, para poder realizar estos ejercicios, vamos a tener que tomar la siguiente notación dentro de lo que son las funciones. Ya habíamos dicho, vamos a poner acá, que y también se lo puede llamar f de x, ¿no? ¿No? O también podemos decir f, f de y, ¿no? Igual a y, ¿ya? O también podemos decir y menos igual a 0. Entonces, podemos utilizar la siguiente notación científica, que va a ser siempre lo mismo, ¿ya? Puede ser y igual a f de x, o f de xy igual a y, o podemos decir y menos f de x igual a 0, ¿no? Entonces, esa es la notación científica que tenemos que utilizar. Por ejemplo, vamos a dar algún ejemplo que va a ser y es igual a 4x más 2, ¿no? Entonces, ese es el primer ejemplo de este de acá, por ejemplo, ¿no es? Este de acá. ¿Alguien quiere entrar a clase? A ver, un ratito. Un segundo. ¿Dónde es este? ¿Dónde está? Izquierda. Ya. No, entonces también tenemos, como por ejemplo, este. Acá. Tenemos el ejemplo de este. Tenemos acá. Acá. ¿No? Igual a y, y, 4x menos 4x menos 2, que sería en pocas palabras esto, ¿no? Y es igual a x igual a y. Y menos 4x menos 2, porque este f de x, todo lo que está acá, pasa al otro lado a restar, que sería menos por más menos, menos por más menos, sería y menos 4x menos 2 igual a 0, ¿no? Entonces podemos utilizar cualquiera de estas dos notaciones científicas, ¿ya? Ahorita vamos a ver lo que es dominio. Dominio. Entonces ya les había dicho que para las gráficas de funciones algebraicas tenemos que saber cuatro cosas. ¿Qué es el dominio? ¿No? Para poder hallar el dominio de las funciones algebraicas, se deben evitar cierto tipo de expresiones, como por ejemplo, ¿no? Vamos a escribir acá.
evitar las siguientes. Sí, tenemos que evitar las siguientes expresiones. Ahí le estamos poniendo, lo vamos a poner con rojo para con rojo, porque es importante que para poder hallar el dominio nosotros tenemos que evitar las siguientes expresiones, ¿no? Primeramente, cualquier número que se encuentre dividido entre 0, ¿no? Una constante a dividido entre a, ¿no? Entonces, ¿qué es división entre 0? Que nos va a salir división entre 0, que nos sale indefinido. Entonces, cuando tenemos una división entre 0, ¿no? Cualquier número que sea, 4 dividido entre 0 nos va a salir indefinido. Si ustedes ponen en la calculadora 4 entre 0 les va a salir error, ¿no? Entonces tenemos que evitar cualquiera de estas expresiones dentro de nuestras funciones, ¿no? Vamos a colocar control C, control V y vamos a poner acá. Y esta es la otra, ¿no? Esto vamos a poner esto, raíz de que sea menos A, ¿no? Entonces, raíz par de negativo, ¿no? También tenemos que evitar raíz par negativo de negativo, que nos va a salir que también es un número imaginario. Entonces tenemos que evitar este tipo de, vamos a quitar un poquito esto de acá. Tenemos que evitar estos dos tipos de expresiones, ¿ya? Estos dos tipos de expresiones tenemos que evitar. Y vamos a ponerlo en rojo porque es muy importante. Y vamos a ponerlo en rojo porque es importante, ¿no? Tenemos que evitar estos dos tipos de expresiones, ¿no? Porque si tenemos estas expresiones en las funciones, no vamos a poder obtener el dominio, ¿no? Entonces habíamos dicho que es el dominio. Para hallar el dominio es muy importante, ¿no? Poder obtener o no tener estas expresiones. Vamos a determinar el dominio de una función. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a poner acá, raíz vamos a poner. Por ejemplo, tenemos esta función. Tenemos esta función que va a ser función x, ¿no? Igual raíz cúbica de x más 3 x cuadrado de x más 3. ¿Ya? Tenemos x más 3. ¿Ya? No, estamos mal. Está mal este juego. Ahora, por ejemplo, ¿cuál cuál es el dominio de esta función? ¿No? Por dentro de la raíz nosotros tenemos la función x más 3, ¿no? X más 3. Está, a ver, está. Y vamos a poner aquí. Entonces decimos si x más 3
tiene que ser mayor a 0. ¿No? ¿Por qué? Porque si es menor a 0, ¿no? Nos puede salir algún número negativo. Entonces no estaríamos cumpliendo con esta función. Entonces sí o sí tiene que ser mayor a 3, ¿no? Entonces sí, va a ser mayor o igual a 3. Si x más 3 va a ser mayor o igual a 3, ¿no? Vamos a poner acá donde está. Mayor o igual a 3, ¿no? X más 3, vamos a poner x, perdón. X más 3 mayor o igual a 0. Tiene que ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, para que x más 3 sea mayor o igual a 0, por lo tanto, x va a tener que ser mayor o igual a 3, ¿no? Va a tener que ser mayor o igual a 3, ¿no? ¿Me han entendido esta parte, no? ¿O no? A ver, ¿quiénes no han entendido? Yo no entendí, Inge. Ya. Aquí tenemos dos expresiones que tenemos que evitar, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahorita en este momento estamos dentro de esta expresión, ¿no? Dentro de esta expresión. ¿Por qué? Porque tenemos una raíz y tenemos una raíz par o puede ser una raíz cualquiera, puede ser cuarta, puede ser sexta, puede ser octava, ¿no? Porque el 2, ¿no? Siempre va a volver para cualquier número, ¿no? Por ejemplo, si es cubo, por ejemplo, si era el cubo por 2, 2 por 3, 6, se vuelve par. Entonces, siempre que sea una raíz par, no tenemos que evitar lo que sea negativo. Entonces, para que no sea negativo, entonces este x más 3 sí o sí tiene que ser mayor o igual a 0, ¿verdad? O puede ser menor o igual a 0. A ver. ¿Quién me dijo? Jessica, ¿no? Sí. Ya, Jessica. Este x más 3 tiene que ser mayor o igual a 0, porque si es menor a 0, va a ser negativo, ¿no ve? Sí. Entonces, nuestra condición nos dice acá, para que no sea menos a, entonces sí o sí tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Hasta ahí han entendido? Sí, Inge. ¿Alguien más? Jessica, ¿has entendido hasta ahí? Sí, Inge. Ya. Entonces, este x más 3 sí o sí tiene que ser mayor o igual a 0 para no ser negativo. ¿No ve? Para que este no sea negativo. ¿No ve? Entonces, ya tenemos esta condición. Pero dentro de x más 3, para que sea mayor o igual a 0, sí o sí x va a tener que ser mayor a aquí sería mayor, perdón, aquí estoy mal, mayor a menos 3, ¿no es? Tendría que ser mayor a menos 3, ¿no? No a 3, mayor a menos 3. ¿Me entienden? ¿Por qué? A ver, les voy a decir por qué. Para que este sea mayor o igual a 0, este tiene que ser mayor a menos 3. ¿Por qué? Porque si reemplazo x con menos 3 más 3, 0. ¿No ve? Entonces cumplo con la desigualdad. Si digo, si aquí sería menor, o sea, menor a menos 3, si sería menos 4, por ejemplo, pongo menos 4 más 3, menos 1. Ah, ahí ya no cumplo. Entonces, sí o sí tiene que ser mayor a igual a menos 3. Si pongo menos 2 más 3, me va a salir 1. Si pongo menos 1 más 2, va a ser 2. No, menos 1 más 3, perdón, va a ser 2, ¿no? Entonces va a ser mayor o igual a 0.
Entonces tengo que cumplir con estas dos condiciones. ¿Me entienden? ¿Está bien? Sí, Inge, sí. Continúa. Sí, Ya. está claro. Ya. Entonces, ¿cuál sería el dominio de esta función? Vamos a escribir acá. Como ya tenemos esto, entonces decimos el dominio, vamos a escribir el dominio de la función, dominio de la función va a ser, todo número aquel que pertenezca, ¿dónde está el pertenece? Aquí, no, aquí, no, aquí no. Y aquí vamos a poner S, ¿ya? Porque no hay el pertenece, no veo el pertenece. No, no hay. Ya. Vamos a poner S. Pertenece a todos los números reales. Apaguen su micrófono. Janina, por favor. Ya, gracias. Pertenece a todos los reales siempre y cuando, ¿dónde estábamos? Aquí. Siempre y cuando, ¿no? X sea mayor o igual, sea mayor o igual a menos 3. Entonces, esta va a ser nuestra función, ¿no? De que nuestro dominio de la función es igual a X que pertenece a los reales siempre y cuando X sea mayor o igual a menos 3. ¿Entienden? Entonces, a eso nos referimos con dominio, ¿ya? Ahora tenemos lo que son las intersecciones. Vamos a colocar acá las intersecciones. Las intersecciones con los ejes de coordenadas, ¿no? De una curva que determina por... Las intersecciones son cuando hay un choque dentro de lo que son los ejes de coordenadas, ¿ya? Esas son las intersecciones. Más claramente lo van a ver seguramente. Por ejemplo, a ver, aquí tengo, esta es una intersección. A ver, vamos a dejar de presentar, Vamos a presentar la gráfica que habíamos hecho. La pestaña. Ya. Ven, ¿no? La gráfica que habíamos hecho. Sí. Estas son las intersecciones, ¿no? La gráfica, el cruce que hay entre la gráfica de la función y el eje de coordenadas. Si ustedes ven, aquí podemos observar tres intersecciones. Una, dos, tres intersecciones dentro de lo que es la gráfica. Si ustedes se dan cuenta, no va a haber más intersecciones. No hay más intersecciones. O sea, nunca va a chocar. Sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, y sigue subiendo, y sigue subiendo. Y nunca va a chocar más contra el eje de coordenadas. Entonces, en este ejercicio, vamos a tener, por ejemplo, tres intersecciones. Una, dos, tres intersecciones. Entonces, ustedes ya saben qué son las intersecciones, ¿verdad? Ya les estoy mostrando cuáles serían las intersecciones. Entonces, ahorita vamos a ver, déjalo presentar. Vamos a presentar una ventana.
¿no? Ahora sí ya tienen idea de qué son las intersecciones, ¿no ve? ¿Está bien? Sí. Ya. Entonces, hay intersecciones, ¿no? Con el eje de abscisas y el eje de ordenadas, ¿no? Entonces vamos aquí a poner las dos condiciones que tenemos. Aquí vamos a poner con el eje de abscisas. ¿Lo ves? Abscisas, ¿no? Entonces, con el eje de abscisas, vamos a poner el eje X, ¿eh? Y igual a 0. Entonces, ¿eh? F de Y igual, ¿no? Ese sería con el eje de abscisas, la condición. Y vamos a ver con el eje de ordenadas, también la condición. Ordenadas. La condición. Ajá, la condición de eje de ordenadas. Ordenadas. Nos dice, ya no es X, sino es Y. Y, cuando X vale 0, cuando X es igual a 0, en el f de X, no, este es, no, aquí es 0, y aquí es de aquí, X 0, y igual a 0. Ahorita ya van a comprender mejor esta situación, ¿ya? Ya. Entonces, aquí por ejemplo, ya si tengo, vamos a hacer el ejemplo, un ejemplo que hay en el libro, vamos a poner, por ejemplo, vamos a tener la función, la siguiente función, que va a ser y igual a tenemos esta función, ¿no? Y queremos ver el eje de las intersecciones que esta función tiene, ¿no? Entonces, vamos a decir, ¿no? Tenemos que utilizar esta de acá, este que hemos estado viendo, ¿no? Acá, por ejemplo. Entonces vamos a usar esa forma y vamos a decir, vamos a copiar esto abajo y vamos a decir lo siguiente. F, ¿eh? F, X, Y, F de X, Y, ¿ya? F de X, Y es igual a Y, ¿no? Menos 6 más 2X, ¿no? Y menos 6 más. ¿Qué he hecho? He pasado todo este miembro al otro lado, ¿no? Este más 6 pasa a restar a menos y. Este más 2, menos 2x pasa a sumar a y y voy a tener f de x y y, ¿no? Todo junto, ¿no? Entonces, en el eje x, vamos a poner con el eje de abscisas, eje de x, y vamos a poner el eje de x, ¿ya? Tenemos ¿qué nos dice en el f de x? ¿No? En el eje de abscisas.
nos dice que toda y tiene que ser igual a 0. ¿No? Nos dice que tiene que ser 0. Y tiene que valer 0. Entonces f de x, y aquí vamos a poner, esto tiene que valer 0. ¿No? Entonces, ¿cuánto valdría y? Y vale 0. ¿No? Entonces, ¿cuál sería nuestro resultado? Va a ser igual. Vamos a despejar esto. A ver, vamos a despejar. Bueno, vamos a hacerlo acá abajo. Habíamos dicho que 0 menos 6 más 2x también podemos llamarlo x, igual a 0, ¿no? Entonces vamos a despejar x y como resultado nos va a dar igual a 0. Entonces, ¿cuánto nos da x? ¿Cuál es el valor de x? ¿Quién me puede decir? Despejando acá x, ¿cuánto es el valor? ¿Cuánto sería el 3. valor? Exactamente. X va a ser igual a 3, ¿no? ¿Por qué? Porque este menos 6 paso al otro lado a, vamos a hacerlo acá para tus compañeros, tal vez hay alguno que no comprenda. ¿Sí? ¿No? Este 0 no vale nada, por lo tanto lo voy a borrar. Y tenemos así este de aquí. Entonces tendríamos esta ecuación. Este menos 6 pasa al otro lado a sumar, ¿no? Entonces vamos a tener este aquí, vamos a tener más 6, ¿no? Entonces, tenemos eso más 6, más 6, más 2x. Entonces, este 2x pasa al otro lado a dividir, ¿no? Entonces va a ser 6 dividido entre 2, por lo tanto nos va a dar igual a 3, ¿no? Entonces es así de esa manera que se realiza el ejercicio. Entonces ya he obtenido x igual a 3. Por lo tanto, mi punto de intersección 1, ¿no? Mi punto de intersección 1, vamos a ponerlo aquí al lado, el punto de intersección 1, punto de intersección 1 va a ser igual a, ¿cuánto vale x? 3. Ya, x vale 3. ¿Y cuánto vale y? ¿Cuál es el valor de y? 0. 0. Entonces mi primer punto de intersección va a ser en el punto 3, 0. ¿Ve? Ahora, el otro, vamos a hacer el otro. Vamos a hacer el otro cuando x vale 0, pero y, ¿no? Entonces, aquí teníamos, este valía, ¿cuánto valía este? Y, ¿no? Y. Entonces, este es el valor de y, ¿no? Esto no sabemos. Y decimos cuando x vale 0, por lo tanto, este x, vamos a multiplicarlo por este, vamos a volverlo 0, y vamos a decir, ¿cuál es, en este caso, cuál sería el valor de y? ¿Cuál es el valor de y? 6, dije. Exactamente, 6. El valor de y va a ser 6, ¿no? Entonces decimos menos 6, este 2 por 0 es 0. Este es menos 6, pasa al otro lado a sumar. Entonces y va a ser igual a 6. Entonces, el punto 2, el punto 2 va a ser x vale 0 y y vale 6. Entonces ya hemos hallado el punto de intersección número 2. A ver, vamos a hacerlo en la gráfica 6 menos 2x. Ya. Vamos a poner un ratito,
favor, vamos a dejar de presentar. Y vamos a presentar la pestaña esta de acá y esta. Ya. Vamos a borrar esto y vamos a decir ya. Vamos, ¿cuánto era la ecuación? A ver, un ratito. Era 6 menos 2x. Ya, ahí tenemos la gráfica, ¿no? Habíamos dicho de que cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? 6. 6. Por lo tanto, pueden ver, aquí dice, 0,6 intersección, dice, ¿no ve? ¿Está bien? Pueden observar, ¿no ve? ¿Han entendido? Aquí tenemos la primera Sí. intersección. Y cuando y vale 0, x vale 3. 3. 3. ¿No ve? Entonces aquí también está la intersección. Entonces a eso se refiere con intersección. ¿Entienden? ¿Ya? ¿Alguien no ha entendido hasta ahí? Hola. Está A ver, claro, Inge. está claro, ¿no? Sí, Está está claro. claro. Ya. Bueno, espero que todo esté claro y esté claro así también en el examen. ¿Ya? Les voy a pasar algunos pequeños ejercicios para que ustedes vayan practicando hasta lo que es intersección nada más. Aquí vamos a dejarlo, tal vez tienen otras cosas que hacer, tal vez tienen trabajo y demás, no quiero perjudicarlos. Asimismo, no me he olvidado de la clase pendiente que les debo. Así que por favor, coordinen la fecha y díganme la fecha, la hora, para que si no, para que podamos pasar clases, o si no, voy a tener que yo elegir, pásenme su horario y voy a tener que yo elegir eh, la hora y la fecha y la hora de la recuperación para que así nos pongamos al día. Ya sé que no es culpa de ustedes, más que todo ha sido mía porque tenía que viajar de urgencia. Este domingo, otra vuelta, domingo estoy viajando nuevamente a la ciudad de La Paz, pero ya, por lo menos ahí ya voy a llevar una computadora portátil para poder darles clases normalmente el día martes, ¿no? Entonces el miércoles yo ya estoy de retorno, pero de todas maneras, por favor, coordinen la fecha y la hora para poder recuperar, ¿ya? Entonces estamos quedando en lo que es, intersecciones, ¿no? Nos faltaría lo que es un poquito ver lo que es simetrías y ver también lo que son asíntotas, ¿ya? Una vez que terminemos simetrías y asíntotas, ya vamos a pasar a lo que son, vamos a seguir viendo algunos tipos de funciones más y ya vamos a pasar lo que son geometría analítica, ¿ya? Bueno chicos, entonces los dejo, les voy a pasar la tarea y les voy a pasar también lo que hemos avanzado el día de hoy, ¿ya? Ok, Inge. Listo muchachos, que les vayan bien y que tengan un bonito día, ¿ya? Chao, Inge. Chao chicos. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Chao, chao.